trae maná del cielo. Amén. Amén. Dios bendiga a la iglesia, amén. Dios bendiga a la iglesia. Amén. Damos gracias al Señor que podemos estar este día domingo acercándonos a fin de año, rasguñando el año 2025. Hay una crisis mundial de liderazgo evidente, eso lo vemos en el mundo, en las noticias. Hubo una época en el mundo donde usted encendía el televisor y habían políticos, independientemente de la postura política, políticos que conversaban, sabían conversar. Yo era niño, pero me recuerdo que a veces leía las noticias, siempre me gustó mirar el mundo, lo que sucede en el mundo. En la década de los 80, grandes líderes a nivel mundial, del mundo te hablo, gente del mundo. ¿Y cómo sabíamos que eran grandes líderes? Porque dialogaban. Teníamos, por ejemplo, al señor Reagan en los Estados Unidos, la señora Thatcher en Inglaterra, y cuando alguien se portaba mal, lo tiraban al paredón, fusilamiento, no había diálogo. Eso le pasó a Ceausescu en Rumania. Pequeños ejemplos de lo que en el mundo antes se vivía, diálogo en el liderazgo. Hoy día no. Hoy día usted enciende el televisor y cada líder está más loco que el otro. Amenazan con eliminar, ¿cierto?, a su oponente con armas que prácticamente el ciudadano común y corriente las desconoce. Vivimos en una crisis mundial. Y esta crisis se ha trasladado al plano de iglesia. También en los años 80 y en décadas anteriores, usted podía tener la confianza de que ciertos líderes eran hombres que escuchaban a Dios y que Dios también los escuchaba a ellos. Pero hoy día tenemos personas que caen bajo esta sospecha de que no son lo que dicen ser. El pastorado es algo que está en ese entredicho hoy día en el pueblo cristiano. Hoy es el día del pastor, vamos a escuchar una palabra que nos va a hablar acerca de lo que es el pastor. Así que le damos un saludo a los hermanos que van a ver esta palabra, que son del Ministerio Pan de Vida, y aquellos que son de otros ministerios también, que muchas veces me consultan sobre estos temas, porque el liderazgo está en crisis dentro del pueblo cristiano. Si el diablo se ha inventado una guerra, él ya tiene muchas guerras, tiene una guerra con usted, con su mascota, tiene una guerra con la palabra del Señor, el diablo tiene una guerra con quien se le cruce, pero en la lista, el number one que está en este objetivo es el pastor, es aquel que ocupa el oficio del pastor. Hoy día prácticamente hemos sido anestesiados, hemos perdido nuestra capacidad de asombro al ver noticias de personas que emergen como pastores, pero son unos verdaderos animales. Ya no nos sorprende ver noticias tanto en la televisión abierta como en los portales digitales de alguien que dice ser pastor cuando el tipo realmente es un tránsfuga. Siempre menciono noticias a veces contingentes. En Estados Unidos hace poco se suicidó un hombre que de día era pastor y de noche era pastora. Era siervo, era una dorquita, pero de día era pastor, un macho, con su esposa, sus hijos, y tenía un cargo muy importante en el aspecto social de su ciudad. Pero de noche era transformista. Se ponía implantes, se ponía un body, unas calzas y salía a hacer de las suyas por la ciudad. Casos como eso han habido siempre, solamente que hoy día la cuestión mediática hace salir a la luz esto. Cuando fueron a pedirle explicaciones, agarró un arma que tenía en su auto y se despachó solo al otro mundo. Crisis en el liderazgo. Tal vez usted dirá, no hemos llegado a esos puntos escandalosos. Hace poco, 2 días atrás, en Chillán, se pilló a un teólogo, no sé si usted ve las noticias, un teólogo cristiano, un pastor, metido en una red de pedofilia infantil, abusando de su propia hijastra y ofreciéndola a otros hombres. Un canalla que, ¿qué haríamos con él? Matarlo. La Biblia por eso habla de la pena de muerte en el Antiguo Testamento, y esto es para gente madura, esa gente que lee la Escritura. Hay gente que no tiene remisión
Nos gusta hablar del perdón, pero ¿qué sucedería si tocan a uno de los nuestros? ¿Qué es lo que le pasó al primer pastor? El primer pastor muere, que es Abel. La Biblia dice que él era pastor. Y el primer homicidio ocurrió con alguien que fue pastor. Ahora usted me dirá, pero es que era pastor de ovejas. No. No era solamente un pastor de animales. Él tenía un corazón de pastor. Y eso es lo que vamos a ver a través de la Escritura el día de hoy. El pastor, la creación de Dios. Siempre nos gusta hablar de don Adán, pero vamos a hablar del pastor, para que usted ore por sus pastores, ore por los pastores que usted ha conocido, y le pidamos al Señor que este año 2025 sea un año en el cual Dios pueda levantar pastores, ministros en su obra, para prepararnos para el tiempo del fin. Entonces, el origen del pastor es el corazón de Dios. Eso lo vamos a ver a través de la Escritura el día de hoy. También vamos a ver que el pastor es una estirpe, es un linaje especial. Así como el diablo tiene sus diablitos, no sé cómo el diablo tiene diablitos, deben haber diablas, yo creo, para que salgan diablos, y tiene su estirpe. Así el pastor viene de una estirpe. No quiero entrar en tanto detalle profundo de la Escritura, pero hay un personaje en el Antiguo Testamento que es misterioso, el hombre que se llama Melquisedec. Dice que era de una estirpe misteriosa, de una estirpe celestial, tal como le ocurre hoy a los pastores, que a veces la gente está habituado a tratar con ellos, a consultar a los pastores, pero en el fondo la gente como no comprende claramente qué es esto de ser pastor. Hoy hay una postura en muchas iglesias cristianas que, incluso en el mundo, cuando hay polémicas con pastores, la gente dice, este no es pastor porque no estudió en un seminario. Porque en el mundo secular, ellos creen de que para que alguien sea pastor, debe estudiar en un seminario. Entonces hay seminarios que producen pastores. Unos patanes que Dios nunca los llamó. Patán es el perro que salía en una serie de dibujos animados, no sé si ustedes se recuerdan, los que somos más antiguos. Era un perro infame, era un perro burlesco, el Patán. Estos son los mismos, son tipos que se dedican a pastorear, pero nunca Dios los llamó. Y ellos andan con su chapita y dicen, yo estudié en un seminario. En muchos países, en Estados Unidos ocurre, y aquí en Chile igual está llegando esto de contratar pastores. No hay pastor, pues nos contratamos como quien, alguien que barre o hace el aseo, y los contratan. Tipos que no tienen ni siquiera han pasado por el arrepentimiento, ni siquiera han purgado sus miserables pecados, pero están ejerciendo de pastor. Entonces el pastor, el hombre que realmente ha sido llamado por Dios, viene de una estirpe distinta, viene de un linaje. Tal vez voy a decir algunas cuestiones duras, como siempre lo digo, pero hay familias de criminales. ¿Se ha dado cuenta de eso? Sí. El tipo es malo, su abuelita, y todo para atrás, todo malo. Y también hay familias intelectuales. El tipo es un pintor y para atrás otro y todo. Uno dirá, ¿cómo pasa eso? Son estirpes. Pero Dios puede cambiar la historia de una persona. Por eso es importante cuando usted escucha que sus pastores dicen, oren por sus crías, por sus nietos, es porque Dios puede cambiar la historia de esa familia. Amén. Que el papá fue tránsfuga, que la abuelita, que todos para atrás fueron malos, pero si usted ora por eso, puede decir, Señor, que mi nieto, que aún no nace, porque siempre oramos por los que ya están, pero ¿por qué no oramos por los que aún no nacen? Por ejemplo, mi hermano tiene una nieta, la Nicole. Ustedes todos la ven como la guagua, pero va a dejar de ser guagua, porque algún día se va a injuntar con una Adán y van a salir más guaguas. Y hay que orar por esa guagua. Señor, que este nieto, nieta que venga en camino, que sea un instrumento en tu mano, que conozca el Evangelio, que te sirva. Entonces, por eso es importante entender esto de la estirpe, de nuestros orígenes, hacia dónde nos dirigimos. Entonces, el oficio más corrompido en este tiempo es el pastorado. Prácticamente hay portales digitales que se dedican a denunciar esta corrupción dentro de esta institución que es el pastorado. En Chile, muchos pastores no lo saben, pero en Chile, por ejemplo, hay periodistas no cristianos que le han hecho seguimiento a muchos pastores.
Y de hecho han salido muchos reportajes en revistas, en noticias, ventilando las metidas de pata de muchos pastores. Estoy esperando que me investiguen, no van a encontrar nada maravilloso. Este pastor es fome, si no tiene nada más que hablar todo el día de la palabra y nada más. Pero hay a muchos que lo investigan, les pillan cuenta. Hace poco salió uno en una revista, muchos años atrás en verdad, en una revista que es del jet set de la alta sociedad, Caras. Salía la cara del pastor ahí, conocido ese pastor. Y abajo decía el título, el nuevo zar de los evangélicos. La palabra zar es un término ruso que deriva del César, el nuevo César de los evangélicos. Y había comprado la Broadway, una discoteca ahí por la ruta 68, en millones de pesos. Tú no vayas a comprar un recinto de varios millones, ¿de dónde sacaste la plata? Y ahí los tipos empezaron a investigar. En Chile muchas cosas se pueden investigar porque son de conocimiento público. Usted va a Servicio de Impuesto Interno, Ministerio de Hacienda y ve qué manejan estas personas. Y ahí nos damos cuenta de que mucha de esta gente que está en estos liderazgos, por eso predican lo que predican. Un evangelio como la leche del campesino, del guaso que le gusta infamar a sus clientes. ¿Es leche pura, Gancho? Sí, por supuesto, leche pura. Y el viejo, ¿qué es lo que hace? Le echa agua a la leche, para que rinda más. Y hay muchos de estos viejos farsantes que andan en la iglesia, le dicen, no, venga aquí usted va a beber palabra de Dios. Mentira, los tipos le meten cualquier porquería y sale un mensaje diluido que no nutre al creyente. No lo nutre, no lo fortalece, no le da las vitaminas que necesita para mantenerse en la fe. Hoy estamos infiltrados en cargos y rangos por personas que no son genuinamente llamados por Dios. Tal vez te diga, pastor, yo en esos temas no me quiero meter. No tengo la fuerza, ni las ganas, ni el conocimiento para denunciar estas cosas. Pero sí puedo orar. Sí puedo orar. Usted sí puede decir, Señor, ¿sabe qué? Levante escuderos. David tenía escuderos. Siempre hablamos del rey David, un gran guerrero, pero el tipo era lo que era porque tenía lo que se conoce hoy día en la jerga militar como un comando de élite. No tenía tipos flacos, débiles, tipos que no podían ir a la batalla. Tenían los valientes de David, su escudero, que eran capaces de hacer lo que sea por mantener la integridad de este rey. Y hoy día pasa de que en las iglesias muchos pastores se envejecen, se desgastan de manera innecesaria porque la gente que los rodea no hacen esto de ser un buen escudero. Entonces, esta palabra es para que reflexionemos sobre esto y digamos, Señor, este año que viene, ayúdame a hacer lo que se supone que usted me mandó a hacer. Estamos infiltrados entonces en cargos y rangos, que no es lo mismo que el llamado. Vamos a verlo un poco más adelante. En personas que no son genuinamente llamadas por Dios. Y esto ha producido pastores indignos. Es duro eso decir indigno, pero la palabra del Señor dice que el llamado que Dios nos hace, ¿cierto? Dentro de la gracia de Dios, Él nos llama por lo que nosotros fuimos o somos, nos llama por lo que Él nos va a llegar a hacer. No son por nuestros méritos. Eso es lo maravilloso de este evangelio. No es por lo que usted fue, porque usted tiene claro de que por lo que usted fue Dios nos lo llamó. Ni siquiera por lo que usted está haciendo, es por lo que Dios va a hacer. Hay muchos paños que cortar en cuanto a conocimiento bíblico. Nosotros hablamos del cielo, de la vida eterna, del milenio. Hermano, antes de que lleguemos al cielo vamos a pasar por el milenio. Vamos a gobernar con Cristo, dice, reinaremos con Él. ¿Qué vamos a hacer durante ese tiempo? Sean 1000 años literales, sean 1000 años simbólicos, pero es un tiempo definido, un tiempo puntual, donde sus escogidos gobernarán este mundo sobre los impíos. Ahora la tortilla está al revés, los impíos gobiernan. Ellos hacen las leyes. Pero llegará el día en que Dios va a gobernar. Y nosotros, dice, reinaremos con Él. Los profetas, los sacerdotes, los videntes, todo lo que en el Antiguo Testamento vemos, a ellos se les llaman los pastores de Israel. Ellos se habían corrompido. Eso, cualquier persona que lea el Antiguo Testamento se da cuenta que hay un problema. El problema de Israel era la idolatría. Pero la idolatría no entró por entrar. ¿Quién la permitió? Esta gente, los pastores de Israel. Habían profetas corrompidos, sacerdotes corrompidos, levitas corrompidos. Y la idolatría despedazó la nación de Israel. Y hoy día el problema del pueblo cristiano sigue siendo lo mismo.
predicadores de los años 80 y de ahí para atrás, eso está todo documentado, ellos siempre hablaban a la gente de la modernidad. Imagínense, nosotros en este año, en esta década, en este tiempo que vivimos, decimos es un tiempo moderno, porque tenemos luz, tenemos aparatos electrónicos, pero predicadores de los años 40, ellos decían a la gente de esa época, cuando todavía todos los que estamos presentes no nacíamos, le hacían ver a la gente que ellos vivían en un mundo moderno. Porque la modernidad no va en la tecnología, sino va en las ideas. La modernidad es cuando el mundo entró en esto de reemplazar la palabra de Dios. Hoy día prácticamente encontrarnos con un regente político que sea temeroso a la palabra es muy raro, muy inusual. Y los que creen caen bajo sospecha de ver si realmente son lo que dicen ser. Para eso hay una solución, la predicación de Juan el Bautista. Dice que a pesar de que Juan el Bautista tenía un mensaje muy duro, muy confrontacional, dice que habían filas, multitudes se iban a bautizar. Es curioso, un tipo que los trataba mal, les decía de todo, generación de víboras. Generación es un término que viene de la estirpe, es decirle hijo de la serpiente. Es medio duro el término, pero así los trataba Juan. Ustedes son hijos de la serpiente. ¿Quién les enseñó a huir de la ira que les caerá encima? Y les daba duro Juan. No tenía otro mensaje, no hablaba de nada más que el juicio de Dios que le iba a caer a estos tipos. Y dice que la gente a manadas iba a bautizarse. Y ahí es donde Juan hinca más la daga, porque la gente hace preguntas tontas a veces. ¿Quién es mi prójimo? Salió uno. Y Juan le dijo, si tu enemigo te pide esto, dáselo. ¿Y qué hago esto? Y él daba respuesta. Juan fue el último pastor de esa nación de Israel antes de que viniera el nuevo pacto. Porque hubo un nuevo pacto. Jesús lo dijo, este es el nuevo pacto, una nueva alianza. Lo demás queda caducado, pero el llamado seguía siendo vigente. ¿Cómo entró esta corrupción a Israel? El poder del dinero, el poder de manipular a las personas, la autoridad y el desenfreno moral, que sigue siendo esta misma triada maligna que a cualquiera lo puede corromper. Usted dirá, no, usted es un cachorro, usted es una bebé, usted nunca se va a corromper. Oiga, ¿viste esos camiones, los Brinks, que llevan muchos billetes? Tengo entendido que llevan lingotes de oro, dólares. ¿Te imaginas se da vuelta uno en el patio de tu casa? A usted le va a entrar, al tío agarra una pala y mete unos cuantos ahí lingotes tapados nomás, y después dice, aquí encontré unos cuantos billetitos, pero lo demás usted se lo guarda para usted. Téngalo por seguro que el poder del dinero es enorme. De hecho, en el cielo no había dinero, pero Satanás se la inventó y se las ingenió para corromper con esta misma triada: poder, autoridad, dinero y decadencia moral. Esta cuestión viene de las huestes malignas, que ha corrompido a ángeles que dejaron de ser ángeles, son diablos, espíritus, demonios, seres caídos, y ha corrompido a la raza humana. Yo he conocido casos de hermanos que han sido muy humildes, pero Satanás le ha puesto una prueba de este tipo y se han corrompido. Una vez conocí a un hermano en Valdivia, no sé si digo el nombre, capaz que vea el video y se ofende y me llame y me diga, ¿por qué dijiste esto? Siempre decía, el Señor conoce mi corazón, aunque tenga 1 millón de pesos, no me voy a descargar, pero puede ser, dijo, puede ser. Lo tuvo y se descargó. Después andaba recogiendo ramitas en la calle para hacer fuego porque encima se descargó los billetes. Entonces, a veces nosotros decimos cosas y los diablos están tomando nota, y Dios también dice, no, este te tapa la oreja, te está diciendo cuestiones que no va a poder cumplir. Libro de Eclesiastés: cuando vaya a la casa del Señor, no hagas y ofrezcas el sacrificio de los necios que no saben lo que dicen. Acércate más para oír, dice, que para hacer promesas que no puedas cumplir. A veces digo cosas que son fome, no son lindas de escuchar, pero no creo eso de que la iglesia, todos los domingos la gente dice, hermano, Dios está aquí. Yo creo que los domingos Dios le dice a Miguel, encárgate de la creación, yo me voy a otro universo. No quiero escuchar a todos los domingos tanto farsante. Los días domingos se dicen las mentiras más grandes dentro de los templos. Este tipo me ha dicho cuántas veces que me ama, que va a cumplir, y no ha hecho nada. Entonces, hablo a nivel de liderazgo. Abel fue el primer pastor. Génesis capítulo 4, verso 2. Así ya estamos sentados, lo leemos así porque ya estamos en la palabra.
Génesis capítulo 4, verso 2. Vamos a ir a este relato bíblico para apoyar con citas de la Escritura lo que usted va y está escuchando en esta mañana. Así mismo como está sentado. La palabra del Señor dice así, Génesis capítulo 4, versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Abel, pastor de ovejas. Nos dice que Abel trabajaba ahí en la caja del supermercado, estacionando autos, recogiendo las ramas ahí del huerto, escribiendo novelas. A papá, escríbame lo que pasó en el huerto para hacer un libro y venderlo. No. Abel tuvo un llamado especial. Abel tuvo una misión que, si nosotros entendemos el relato de la creación, es trascendental. Dios había hecho todos los animales, puso a Adán, puso a Eva, pero no había puesto un pastor que cuide esos animales. Por eso es importante entender el relato del Génesis y entender por qué Abel era pastor de ovejas. Su padre había fallado en la misión terrible de que Dios le había dicho: tú vas a sojuzgar y gobernar la tierra. Por eso yo he ido a muchas iglesias donde los padres le heredan los ministerios a los hijos porque son lucrativos. Acá no pasó eso, por si acaso. Pero en muchas iglesias pasa eso. El patriarca está por morir y le traspasan las cuentas bancarias al heredero. Y a veces al más tonto me enseña. Una vez fui a Valdivia a predicar en una iglesia de Hechos 2, otra iglesia. El pastor, semipastor, estaba por morir el patriarca y quería que yo ungiera al de los hijos al más impío de todos. ¿Para qué me dijo eso? Pues lo llamé al altar, al arrepentimiento. Ese día me entró el celo y: usted no va a ser pastor. Le dije: usted primero tiene que purgar toda su historial de pecaminosidad que tiene. Y después veremos si Dios lo llama a ocuparse del rebaño. Abel pudo haber dicho: mi padre Adán recibió de parte de Dios el gobernar la tierra, el sojuzgarla. Pero Abel dijo: no. Que Dios a mí me dé la misión. Y aquí entonces el relato dice que Abel fue pastor de ovejas. Nadie sabía lo que era un pastor. Primera vez que aparecía sobre la faz de la tierra un hombre que fuese de su oficio. Animales habían. Hay que entender que el pecado también entró a los animales, a la creación. El motivo de que haya pastor es eso. No había necesidad de pastor dentro del Edén. El oficio surge cuando Satanás corrompe la creación. Por eso el pastor es muy atacado, el oficio del pastor. Yo no soy de pelear, pero cuando peleo me gusta pelear y morder, así me pongo agresivo. No con ustedes, sino con la gente impía que a veces le busca la quinta pata al gato y ataca el oficio del pastor. Una cosa es el oficio y otra cosa es el desempeño que la persona haga de eso. Abel fue el primer pastor. Vemos dos ejes en esta vida de este hombre. Lo primero que vemos es que Abel, Dios lo escoge porque Abel tenía una habilidad. Dice que él escogió lo mejor del rebaño. Eso lo encontramos en el versículo 4, donde dice: y Abel trajo lo primero de sus ovejas y lo más gordo de ella, que representa la oveja más saludable. No le llevó la oveja con tiña, ¿cierto? Que estaba media ciega, media moribunda, enferma. Esa escena es trágica. Imagínate que Abel, su rebaño fecundo, y lo que muchos cristianos hacen, vamos a elegir y escogen lo peor para el Señor. Y no me refiero en cuanto a objetos, en cuanto a cosas materiales, sino las decisiones. Las peores decisiones se las quieren llevar al altar del Señor y entran en pleito con el Señor. Aquí dice que Abel escogió la oveja más gorda. Me imagino esa escena.
Tal vez le costó la más gorda, la más productiva, la que se invirtió más, a ver, la puso en el altar del Señor. Pero dice que Él la trajo. Una de las cualidades de aquellos que han sido llamados por Dios es que Dios los dota de una sabiduría distinta. El que realmente es pastor tiene cara de pastor. Y el que no tiene llamado de pastor tiene cara de chanto. Usted lo ve, este tipo que tú lo ves que dice pastor y tú lo quedáis mirando, y aunque tenga vestido de Versace, tenga hasta perfume pastor, porque ya hay hermanos que el pastor, ¿qué perfume es usted? Y se compran el mismo perfume para ver igual que el pastor. Pero aunque se pongan con maletín, en los años 90 era la moda que todos los hermanos andaban con maletín. Los pastores, hasta los obispos usaban maletín, me acuerdo. Igual yo también caí en eso. Pero era más cómodo, ahora usamos mochila. Pero había hermanos que recién estaban nombrados como en las primeras líderes del ministerio y se compraban su maletín también porque querían imponer esa imagen de líder. Dice la Biblia que Abel escoge lo mejor del rebaño para presentarlo al Señor en su altar. Hoy los pastores están preparando, así como Abel preparó lo mejor del rebaño, hoy los pastores están preparando lo mejor del rebaño para presentarlo al Señor en la venida. Porque no todo el rebaño se va a ir. Porque el pastor no tiene 10 manos como los pulpos para agarrar a toda la oveja. Esta oveja gorda que sale en el versículo 4, dice la oveja gorda, lo mejor, representa al cristiano maduro, fructífero, fecundo, al varón perfecto, cual dice el libro de los Efesios, que todos llegaremos a eso. Te deje de decir que nadie es perfecto porque se va a quedar aquí. La Biblia dice que sonará la trompeta y va a sonar, vamos a estar allá y usted va a estar diciendo, hermano, nadie es perfecto. No, usted tiene que llegar a la perfección. Es más, la Biblia dice que debemos perfeccionar la santidad en el temor del Señor. Un paréntesis, todos estos mensajes que se predican en muchas iglesias, como siempre le he dicho, es humanismo puro y duro. El humanismo es simplemente decir que la persona merece todo por el solo hecho de ser persona, y eso no es así. En muchas iglesias usted puede ver y percibir que lo que se predica no es palabra de Dios, aunque le salpiquen con unos versículos bíblicos. Es como ese pan de Pascua que tú lo ves que es pan de Pascua, pero no tiene ninguna frutita. Tiene una sola y el pan es grande. Usted dice, esto no es pan de Pascua. Entonces sucede lo mismo con esto. Entonces Génesis capítulo 4, verso 2 nos deja claro que Abel fue el primer pastor y que Abel representa al primer pastor muerto a la sombra de un altar. Es triste como muere Abel, pero es una señal, es un símil, es un símbolo del sufrimiento de los pastores. No todos, son muy pocos los pastores que pueden decir que han gozado de su ministerio, y los que dicen que han gozado caen bajo la sospecha de ser farsantes también. Porque el modelo de pastor es Isaías 53. Cuando Isaías ve a nuestro Señor, lo ve siervo de siervos. Isaías dice una profecía acerca de Emanuel, varón de dolores, experto en quebranto. Eso hay que leérselo a las personas que dicen que sienten el llamado. Porque si el hombre y la mujer que dice que Dios lo ha llamado y no quiere ser este varón experto en quebranto, difícilmente va a poder soportar lo que es el oficio pastoral. Voy leyendo algunas citas bíblicas, por ejemplo, Primera de Reyes, capítulo 22, verso 17. Si usted la puede buscar, los problemas, Primera de Reyes 22, 17. Vamos a ver la palabra de un profeta que después Jesús repite en su ministerio público. Primera de Reyes, el capítulo 22, verso 17. Dice así el texto. Primera de Reyes, capítulo 22, el verso 17. Este profeta que habla se llama Micaías. Es un profeta que se enfrenta a Josafat, rey de Judá, ¿cierto? Y al otro rey de Israel, y les dice esto, Primera de Reyes 22, 17. Entonces, él dijo,
Vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. ¿Le parece conocida esa frase? Eso lo dijo Jesús. Jesús hace suya esta profecía de este profeta, porque esa era la condición de Israel. ¿Qué le dije en la introducción? ¿Cómo estaba Israel? Bueno, este profeta lo dice. Israel dice que estaba esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Esa era la condición espiritual de Israel. La condición social, económica era un desastre, usted lo sabe, porque detrás de la idolatría había una maquinaria de hacer dinero. Curiosamente, cuando la gente es pecadora tiene mucha plata, no sé por qué. Porque el pecado produce dinero. Por eso el texto de Romanos dice, la paga del pecado es muerte. La paga. Tú, de tanto pecar, lo que a ti se te paga es muerte. Pero esa muerte viene con un envoltorio, es como los regalos de Navidad. Los niños están expectantes y algunos que no son tan niños que igual esperan un regalo. ¿Qué me va a llegar? Dice. ¿Qué es lo que hay detrás de ese envoltorio? Bueno, el pecado es lo mismo. Se ve una buena rosa, un regalo llamativo, pero adentro viene la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado, lo que se paga por pecar, es muerte. Pero si la gente lo supiera, nadie pecaría. Nadie quiere morir. ¿Por qué entonces la gente peca? Porque ahí viene el tema del engaño. Están esparcidos, dice, como ovejas que no tienen pastor. No hay un líder que introduzca a la oveja en la seguridad del redil. El pastor hablaba de esto el otro día. Jesús dijo que él tenía su redil. Él no tenía nada que ver con el redil de Israel. El redil de Israel estaba destrozado. Las pilcas de piedra. Los establos para tener a las ovejas ya no eran para eso, sino que eran para cuestiones banales. Y el problema no eran las ovejas estaban esparcidas, dice el profeta. ¿Pero por qué razón? El texto lo dice, verso 17, porque no tienen pastor. ¿Había líderes? Sí. En el tiempo de la antigüedad habían profetas, habían sacerdotes, habían ministros de Dios, pero estaban corrompidos, como hoy día está ocurriendo. Entonces, hoy nos encontramos bajo el mismo punto, ovejas que no tienen pastor. Y no nos referimos a nosotros. Usted debe decir, gracias Señor porque tenemos un pastor, tenemos una pastora. Yo he ido a iglesias grandes, créanme que yo recorro mucho y hay gente que a veces llora en la brasa. Y me lo dicen. Yo me congrego en esta iglesia y nunca mi pastor me vino a ver a mi casa, nunca mi pastor me ha saludado, nunca mi pastor ha puesto las manos sobre mí y me ha dado un consejo, nada. Y yo le digo, como soy tonto, tenés que salir de esta iglesia. Huye, si aquí no hay un pastor, aquí hay un mercenario. Un tipo que lo único que le interesa es tener una imagen, un espacio, una poltrona donde hacerse llamar y obedecer. El texto es trágico, dice que las ovejas estaban esparcidas por los montes. Y en los montes es peligroso que la oveja ande. Hay lobos rapaces, hay aves de rapiña. Hoy día, viendo en las redes sociales, hemos visto casos trágicos, como en los montes están estos, el cóndor, sobre todo el cóndor andino, que es una de las aves más grandes, cómo agarran las pequeñas crías de los guanacos o de los huemures, de los ciervitos. Una garra tremenda que agarran del pescuezo al pobre animal y en el aire se lo van comiendo. Eso le pasa a muchos cristianos hoy día. Porque están sin pastor. Vienen los diablos, vienen los demonios y los hacen pedazos. Por eso es importante que usted diga, Señor, gracias por mis pastores. Y aquellas iglesias donde vemos que la gente está sufriendo porque no hay un liderazgo, orar por estas iglesias. Jeremías 3:5, que es un versículo que es muy conocido, lo hemos leído en tantas ocasiones, que es un versículo que se ocupa para enseñarle a las personas esto del origen del pastorado, el origen de esta estirpe, el origen de esta creación que es el pastor. Jeremías capítulo 3, verso 15.
Jeremías 3:15 dice lo siguiente: y os daré pastores según mi corazón. Aquí está hablando Dios con el profeta Jeremías. Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia e inteligencia. Y aquí, leyendo este puro versículo, usted no necesita ser un erudito para darse cuenta que hay muchos pastores que no son pastores, porque no tienen ciencia ni inteligencia, son tontos. Hay que decirlo duramente, son tontos, son tipos que avergüenzan el Evangelio. Oiga, si usted conversa con alguien y usted le dice 2 más 2 y el tipo le dice que son 5, no, 2 más 2 son 3, usted dice, no, esta persona tiene un problema. Le entró agua aquí al segundo piso. Porque es lo básico de la inteligencia, porque aquí lo dice: os daré pastores que os apacienten con ciencia e inteligencia. Entonces hay mucha gente que, aplicando toda esta regla bíblica, pastores que no tienen ciencia ni inteligencia, son pillos, que es distinto. No tienen el espíritu de discernimiento, tienen, como decía un pastor Guaso para el sur, el espíritu de cachativa. Tipos pillos, tipos que son hasta el Che Copete, este personaje de la sociedad, los avasalla en cuanto a personalidad. El texto entonces nos dice: os daré pastores según mi corazón, el corazón de Dios. Y eso es misterioso, es insondable y no voy a hablar de eso. Por eso Dios defiende, y como vamos a ver al final de la palabra, Dios va a darle a los pastores que realmente han salido de su corazón un premio único y especial que no se lo va a dar a todos los creyentes. El profeta Jeremías es llamado a profetizar. Este mismo profeta que dice esto, Dios le revela a Jeremías y le dice: yo, Dios, les voy a dar a la nación de Israel pastores. No como los que ya tienen, sino pastores que os apacienten. ¿Qué es apacentar? El otro día conversaba con un pastor y lo orientaba sobre esto. La misión máxima del pastor, según lo que Dios dice, porque esto lo dice Dios al profeta, es apacentar. Que es que la oveja primero sea protegida. Lo primero, el pastor está para proteger a la oveja. Segundo, no es llevarle la comida a la boca, sino llevar a la oveja, como dice el Salmo 23, a delicados pastos, a aguas de reposo. Eso es apacentar. Cuando vemos que hoy día hay pastores que no hacen eso con la gente y no tienen, como dice aquí, ciencia, que es conocimiento, y no tienen inteligencia, hay que huir de esa gente. Yo soy un defensor del pastorado y del llamado, pero también un cruel, por qué no decirlo, denunciante y ataco a los que han profanado el ministerio pastoral. Hay mucha gente hoy día que usted va a muchas iglesias, incluso en las páginas, en las redes sociales, dicen: el tipo es pastor, supuestamente pastor, pero primero le ponen títulos: doctor, licenciado en, y después le ponen pastor, como para darle más peso, más credibilidad a la sociedad. Ingeniero tanto, pastor. Sacamuela, pastor. Albañil, pastor. Le ponen cualquier cuestión para que la gente se asombre y diga: oye, mi pastor, qué influyente. Esto equivale, y es tan ridículo como que Pedro hubiese dicho: Pedro, pescador de Tiberias, pescador del lago de Galilea, apóstol de Jesús. No, ellos simplemente, su única credencial era de que habían estado con Jesús 3 años. Juan dice, con respecto a lo que hemos oído, a lo que hemos visto. Entonces hoy día muchos pastores, muchos líderes, mucha gente que usted ve, sobre todo en redes sociales, yo sé que mucha gente se ve la tentación de escuchar a predicadores. Y yo le digo a los hermanos: no lo haga. Usted tiene pastores de carne y hueso. Ese tipo que está ahí sin juzgar su vida porque nadie los conoce, y ese es el punto. Pablo dice: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, dice, en mi caso, que mucha gente se siente defraudada porque ve que su pastor regalón lo descubren en la chancha misma. Y eso le pasa por andar, es como cuando la gente que es del mundo dice: murió Juan Gabriel, dice, y andan llorando, las señoras se ponen tristes. Vamos a suplantarlo con otro nuevo ídolo. Y yo veo gente del mundo que sufre por esas banalidades.
anda triste. ¿Qué le pasó? Es que me enteré que Luis Miguel fue infiel a otra, ¿no? Y sufren por cuestiones del mundo, cuestiones que no tienen ninguna importancia. La gente no le da importancia al liderazgo de la iglesia. Llamar en la mañana, ¿cómo está pastor? ¿Tomó desayuno? ¿Quién se preocupa por los pastores? Nadie. Le traen carga. Los hermanos tienen el espíritu del tolva. Ahorita los camiones, los tolvas, que son unos grandes para cargar piedras, ahí los hermanos, puros tolvas, y le traen al pastor ahí puros problemas. Después los hermanos se van contentos, pero el pastor tiene que pedir la fuerza de Sansón, la fuerza de Hércules, la fuerza de un ejército para poder aguantar tanta pesadez emocional. Por eso el tema del pastor no es para todos. Tiene que haber un llamado divino. El profeta Jeremías es llamado a profetizar. Profetizar es simplemente predicar, pregonar contra los pastores de Israel. Eso lo vemos en Ezequiel 34. Vamos a verlo. Ezequiel 34. Porque si usted no está de acuerdo con todo lo que he dicho, bueno, Dios sí está de acuerdo. Dios sabía que en Israel habían problemas en el liderazgo. Y Dios quería corregir esta situación. Ezequiel 34, el verso 2. Ya vamos a terminar la palabra y vamos a orar por los pastores de este día. Ezequiel 34, versículo 2. Leamos desde el 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. ¿Cómo falta eso hoy día? ¿Qué pasaría si el día de mañana Dios se aparece ahí en la pieza del hermano Ricardo? Y le dice: ¿sabéis que anda ahí a la JBH? Hace la del loco y dile esto al tipo. Usted va a tragar saliva. Imagínate el problema en el que se metió Jeremías. Un tipo quieto, un tipo que emocionalmente, en teología a él se le llama el profeta llorón. Un tipo sensible. Porque Dios coge a las personas indistintamente de nuestro carácter, de nuestra personalidad y de nuestra formación. Amén. Y Dios lo mete en un problemón. Le dice a Jeremías: anda y profetiza contra los pastores de Israel. Y profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores los rebaños. Ese era el problema del liderazgo en Israel. Falta eso, pero hay mucha gente que lo ha hecho humanamente, se las da de vengadores. Es como que yo, con todo el conocimiento que sé de muchas cosas que suceden en muchas iglesias, yo vaya y patee las puertas del templo y me ponga a hacer. Dios no me llamó a eso, pero si Dios me llamara a hacer un confrontamiento, tendría que hacerlo, evidentemente. Aquí Dios llama al profeta a confrontar la situación. Hoy día vemos que mucha gente agarró esto y lo hace humanamente, lo hace por las de ellos, y así mismo les va también. Porque el único que puede poner orden en la casa es el dueño de la casa, el Señor. Esto quiere decir de que si nosotros vemos problemas no podemos ir a solucionarlos por las nuestras. Tenemos que esperar que Dios dé la autorización para intervenir. Mateo 9:36. Vamos a ver cómo Jesús cumple lo que el profeta había hablado en Primera de Reyes. Mateo 9:36. Es un versículo bíblico que es muy conocido. Siempre los pastores lo leen solo en su casa, en su mente, en su corazón, lo meditan para tratar de empaparse, de impregnarse de esta visión pastoral que Jesús tenía. Mateo 9:36. Al ver Jesús las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Increíble que Jesús repite lo que había salido del corazón de este profeta que había hablado al rey Josafat. Y Jesús habla de lo que sucede hoy día fuera del mundo. Dice que la gente, que son las ovejas, están desamparadas y dispersas. Las veces que he ido al sur,
me he dado cuenta, porque siempre uno escucha que los pastores hablan de que las ovejas son animales tontos y medio irreverentes, y es verdad. Hace como 2 años fuimos al sur con mi esposa y entramos a un corral ahí. Oiga, la oveja porfiada, Dios mío. Y yo vi que el tipo sacó el lazo. Y sabe que las ovejas huían del pastor, porque las ovejas sabían de que una se iba a ir al sacrificio. Me la iba a comer yo. Las pobres ovejitas corrían para allá y para acá. Y el pastor caminando arriba del lomo de la oveja, intentando agarrar a la que se iba a ir al sacrificio, pero la oveja corría por su vida. No le hacía caso al pastor, porque sabía que el loco que estaba ahí no era el pastor, era el que les llevaba al sacrificio. Porque hubiera sido el pastor, ¿la mata o no? No. La llama por su nombre, la lleva al corral. Entonces la oveja corrió por su vida, dijo, aquí este loco no es pastor. Detrás del lazo tiene la daga, y así fue. Pasa lo mismo en las iglesias. Pero muchas de esas ovejas mueren, porque no hay ningún pastor que las defienda. Por eso es importante, Jesús tantas veces lo dijo, oren para que el Señor envíe obreros. La palabra obrero es una palabra alterna al término pastoral. En muchas iglesias se ocupa esto y dicen el fulano es obrero, ¿no? Y el tipo hace las cosas mal, pésimo. Hay una gran diferencia entre un obrero y un profesional. Mi hermano que trabaja en construcción sabe de eso. Mi hermano, todos ustedes trabajan en cosas más malas. El famoso maestro chasquilla. El que te dice, yo lo hago barato, y después la casa se te quema, porque el tipo hizo una mala conexión. Yo le arreglo el baño, después salen los espíritus inmundos de abajo del piso ahí, porque hay una mala conexión. En cambio, un profesional cobra lo que cobra y te certifica. Yo te lo certifico. Tengo los estudios, tengo el conocimiento. Entonces, a veces la gente piensa que Dios está tan necesitado de él que va a ocupar a cualquier tonto que se le cruce. ¿Te imaginas Noé? Dios le dijo, mira viejo, porque Noé era ya anciano, ya tenía, no décadas, sino tenía centenares de años en el pellejo. Dios dijo, ¿por qué Dios a veces le carga la mata a los más viejos? Dios pudo haber elegido un tipo joven, un Rockefeller, un naviero, un tipo que haya hecho barco en un astillero. Noé no sabía hacer barcos ni de papel, creo yo, ¿no? El tipo era inútil, total, inservible. Pero tenía una cualidad, era obediente el tipo. Y no alteró el diseño que Dios le mostró del arca. Dios le hubiese dicho a otro loco con conocimiento, le dice, no, ¿sabe qué, Señor? Acorte la popa, hágale tantos metros cuadrados abajo. No, Dios le dijo a Noé, harás el arca conforme al diseño que te mostré. Y dice que Noé lo hizo igual, no cambió un clavo, nada. Por eso esa cuestión no se hundió. ¿Usted cree que si Noé le hubiese metido mano, se hunde el arca? Y de paso hundiéndose, la vieja lo ahorca al viejo en el camino. Mira, por desobediente hiciste las cosas mal, mira dónde nos arrastraste. Porque las señoras siempre se quejan de eso. Jesús dice en Mateo 9:36, al ver las multitudes, que a veces la gente se queja. ¿Por qué el Señor me ignora? ¿Por qué el Señor me pasa por alto? Mentira, hay que leer este versículo. El Señor ve las multitudes, el Señor ve todo, lo ve. El Señor ve, dice, y tiene compasión. Al pobre Señor lo acusan de que él es malo, que él no tiene compasión. A esos tipos hay que agarrarlo a patadas, ¿no? Porque habla mal de nuestro Señor. ¿Cómo podemos permitir que hay gente que acuse al Señor que él es malo? Este texto dice que él tenía compasión de la gente. ¿Y por qué tenía compasión? Porque la gente estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tenían pastor. ¿Había líderes espirituales? Sí. Habían escribas, fariseos, intérpretes de la ley, ceremonial, templo, había todo. Pero no habían pastores. La escena estaba igual. Cuando Jesús llega no había cambiado todo lo que había para atrás. Por eso Jesús emerge como el pastor de los pastores. Por eso es importante cuando llegamos al libro de Juan y él dice, yo soy el buen pastor, eso a ellos fue una ofensa terrible para los líderes haber escuchado eso. Para nosotros lo leemos y como que no tiene sentido. Pero para ellos, cuando esta gente escucha que Jesús dice, yo soy el buen pastor, ustedes son unos usurpadores, ustedes son unos vividores, ustedes lo que han hecho es apacentarse a sí mismos. Yo soy el buen pastor.
Jesús es el pastor de los pastores, o como dice el texto que vamos a leer un poco más adelante, el príncipe de los pastores. Israel tenía todo, pero no habían pastores. Se nos olvida que Jesús no solamente vino como nuestro Salvador, también Él vino para instituirse como el pastor. La gente del mundo no lo sabe. Usted le dice, ¿sabe que Jesús fue el buen pastor? Hay hasta hospitales con ese nombre, el buen pastor. Pero los tipos como que no les entra en la croqueta, en la cabeza, como que no dimensionan lo que eso implica. Nos quedan 3 versículos para terminar. Juan 10, 11, Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 11, que precisamente habla de que Jesús es el buen pastor. Evangelio de Juan 10, 11. Evangelio de Juan 10, 11 dice, yo soy el buen pastor. Ese es el versículo que es tan conocido. Ahora en las ferias navideñas venden póster de esto. Sale un Jesús con una oveja así en su lomo, ¿cierto? A todos les gusta esa imagen. ¿A quién no le gusta ver esa imagen de ese Jesús que dice que es el buen pastor? Y dice, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Para que el pastor dé la vida por las ovejas, el pastor tiene que renunciar a su vida. Eso es algo que el obispo Hernán como pastor lo ha predicado siempre, y yo también concuerdo completamente con eso. No puede ser que alguien que tenga el llamado a pastorear tenga una vida paralela. En lo ideal, en lo posible, y si no es posible, el hombre que tiene el llamado tiene que hacer lo posible, es dedicarse alma, cuerpo, espíritu a ese llamado. Porque el texto lo dice, su vida da por la oveja. ¿Cómo el tipo se va a entregar a su ministerio pastoral si su vida está ocupada en otras cosas? ¿Se ha dado cuenta de eso? Que hay pastores modernos que pastorean y tienen 3 trabajos. Y están tan ocupados en otras cosas que la secretaria pastorea la iglesia. El oficial, el diácono, cualquiera, pero el tipo está echado y no hace absolutamente nada. Él no puede decir que da la vida por la oveja, pero Dios sabe que han habido muchos hombres a través de la historia que han dado su vida, postergaron todo, postergaron absolutamente todo, dejaron de lado sus proyectos, sus anhelos, todo, para dar su vida. Muchos piensan que dar la vida es que Jesús habló de que lo iban a matar. No. Dar su vida es eso, 24/7, tiempo completo. Yo conocí el caso, porque me gusta leerme, documentarme, de gente que ha servido al Señor, el caso de un hombre de Dios que Dios le había dado el don. Independientemente si se cree si los dones son residentes o no, este hombre era usado por Dios en sanidad. Prácticamente no tenía que orar, era un milagro, fluía, se sanaba. Y a donde iba, Dios lo usaba grandemente. Su vida estaba dedicada a eso, él sabía que era eso. Pero llegó un día en que lo llamaron. Consideró él que el horario era inapropiado. Lo llaman. Y aunque él fue, él después cuenta que en su corazón él no quería ir. Cuando fue a orar, no hubo sanidad. Y dijo, qué raro. Es como Sansón, que no se dio cuenta que el poder de Dios lo había abandonado. Y después volvió a orar por otro y no había sanidad. Hasta que Dios le dijo, mire, usted fue atrevido. Ese don no era suyo. Y si se lo dio era para algo y usted dispuso de él de manera impropia, así es que se le quita. Nunca más volvió a tener eso. Y a mucha gente le ha pasado eso. Gente que ha estado en el ministerio, que Dios lo ha llamado y que le han dicho la fatal frase, Señor, toma mi vida, te voy a entregar todo. Y ahí Dios toma nota y después en el camino la persona tiene que tomar decisiones de servir a Dios de verdad. Como me crié en el ministerio, junto con mi padre, vi como muchos hombres prefirieron esta vida fácil de salir de la presión del ministerio a tiempo completo y trabajar. Lo vi cuántas veces tipos que
que pudiendo, incluso teniendo dones de hablar, de predicar, de hacer muchas cosas, pero no se dedicaron como Dios les pidió y les exigió, porque es una exigencia. Cuando nosotros vemos que los apóstoles anduvieron 3 años con Jesús, dice que ellos dejaron todo por estar con Jesús. No podían estar, Señor, el otro fin de semana nos vemos. ¿Qué tipo de discipulado es ese? Dice que dejaron todo y le siguieron por 3 años. Entonces hoy día hay muchos ministros, y hay que decírselo en su cara, muchos de ellos son farsantes. Yo me he encontrado con muchos de ellos que a veces los veo en el púlpito. Soy un hombre de fe, y yo lo llamo, mire, usted es un farsante. Usted no es un hombre de fe, porque usted trabaja. Y yo sé que es duro lo que digo, muchos se van a molestar. Pero cuando alguien es un hombre de fe de verdad, depende solamente de Dios. No tiene ahí la caja chica a la cual tirar mano. Y si Dios da, y si da, no da, no hay punto. Pero muchos pastores, usted los ve hoy día, que dicen, y se paran los domingos, hoy día usted lo va a ver. Y le hacen creer a la gente, yo soy un hombre de fe. Pero yo te puedo asegurar que muchos de ellos no aguantarían en el ring realmente si dejaran de hacer lo que están haciendo y se dedicaran como Dios les pide. Ayer me encontré con una persona que yo fui pastor, anteayer, pastor de él hace muchos años atrás, y él me decía, después de que me fui de Pan de Vida he pasado por 7 iglesias y en las 7 he sido defraudador. Los pastores, unos flojos, unos haraganes, decían, me explotaban, hermano, vaya a orar para allá, hermano, vaya al hospital, ahí lo hacían todo. Y ellos ahí decían, estoy decepcionado. Eso es lo que ocurre en muchas iglesias. Por eso le dije al inicio, hay una crisis en el liderazgo. Pero también hemos visto que Jeremías dice que Dios ha puesto pastores conforme a su corazón. Amén. Yo soy el buen pastor, dice. El buen pastor. ¿Sabe lo que es bueno? Cuando usted, no sé si ha tenido usted esa experiencia desagradable de ir a comer a un lugar, a un restaurante, qué sé yo, y usted dice, no, aquí la atención es mala, la comida, todo es malo, y usted no quiere ir más a ese lugar, aunque le regalen otra vez un pase libre, y usted dice, no es malo, es algo que es malo. Ahí está, ¿es algo bueno o algo malo? Y Jesús aquí sienta las bases, dice, yo soy el buen pastor, dando a entender de que todos no eran buenos. El liderazgo de Israel no era bueno. El problema no era la ley. Pablo escribe en Romanos magistralmente sobre eso. La ley es santa, es buena. Fue nuestro ayo a Cristo. Aquí el problema no eran ellos, eran los líderes que producto de esa pereza la obra de Dios no se ha extendido. Piensa usted en esto para ir terminando. Que la venida de Cristo ya hubiese sucedido si muchos de los que han sido llamados hubiesen hecho la obra que Dios les envió a hacer: evangelizar, discipular, alcanzar. No, pero no lo han hecho. Yo he conocido casos de pastores que dicen, no, para allá me sale muy caro y gasto mucha benzina. Estoy tratando con un matrimonio aquí de Marchihue, cerca de aquí de Rancagua, hacia la costa, ofendidísimos con su obispo. Una sabandija el obispo, ya me da lo mismo si lo escuchan. Les cobró 90 lucas por ir a visitarlo. Gente lastimada, gente herida. Y lo que digo no es broma, es verdad. Tanta gente que dice, y ellos me llaman y me dicen, estoy herido, estoy lastimado, estamos abandonados. Eso sucede, hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Orar, decir, Señor, este año 2025, que esta crisis que ha venido, que del mundo, como le dije al inicio, se ha traspasado a las iglesias cristianas. Una crisis de liderazgo terrible. Pero yo creo lo que dice la palabra del Señor, Jeremías 13, que Él va a dar pastores conforme a su corazón, que os apacienten con ciencia y sabiduría. Amén. Su vida da, dice, por las ovejas. Efesios 4:11, para que nos quede más claro este asunto de que cómo los pastores entonces hacen su trabajo dentro del pueblo de Dios. Efesios 4:11. Dice el texto de Efesios capítulo 4, verso 11, y Él mismo, se refiere a Jesús,
Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Si alguien le pregunta a usted, bueno, ¿quién nombra a los pastores? La iglesia no nombra, la iglesia reconoce el llamado que Dios le ha hecho a estas personas. Y dice el texto que Jesús es el que constituye, es el que llama, es el que fundamenta a la persona. Todos los que estamos aquí, la mayoría somos ya maduros en el Evangelio, y usted puede discernir cuando una persona, usted lo ve y dice, esta persona evidentemente tiene un llamado, parece que es pastor, pero a muchos de ellos que tienen un llamado tal vez incipiente, el llamado de por sí no significa nada. Un obispo, mi papá se acuerda del obispo Raúl Torres, cuando yo era muy joven, una vez, en una de las visitas que hizo, habló de esto y lo dijo, y a mí me impactó mucho. Y dijo esto, claro, llamado cualquiera puede decir que es llamado, pero demostrarlo es otra cosa. Demostrar ese llamado. Entonces hoy día nos encontramos con mucha gente igual que dice que Dios los llamó, pero el problema no es ese. El problema está que en esa demostración empieza a haber un declive, empieza a haber una cuestión que es rara. Por eso Efesios 4:11 nos deja claro que es Jesús el que constituye a los pastores. Por eso estos pastores que usted ve sospechosos en iglesias que son medias raras, grupos sectarios o movimientos nuevos que están levantándose, pastores medio turbios en sus postulados de conocimiento bíblico y de administración, Dios no los puso ahí, Jesús no los puso. Usted tiene que tener tranquilidad y claridad y firmeza en decirlo. A ti Dios no te puso ahí. Hay que decirlo, porque Jesús dice que Él es el que constituye los pastores. Usted no puede ser tan ingenuo, tan inocente y creer que todos los que están ahí, que Jesús los puso ahí. No, muchos han llegado ahí, incluso como la Iglesia Católica lo hacía en la antigüedad, pagando billetes. Muchos llegan ahí como un buen cargo, una buena posición de prestigio, nada más que eso. Hebreos 13:7. El escritor de los Hebreos también nos habla brevemente que el oficio pastoral tiene una característica, y esa característica es de que el pastor debe hablar la palabra de Dios. Si el pastor habla cualquier cosa, menos palabra de Dios, está involucrado en cualquier situación que no sea eso, ya el pastor o aquel que ejerce el llamado está desperfilándose del oficio que Dios le ha dado. Hebreos capítulo 13, verso 7. Hebreos 13, 7 dice así, Hebreos 13, 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Hay una relación entre la palabra de Dios, pero dice que la hablaron. Es raro que alguien que diga que ella es pastor, ¿cierto? Y conoce la palabra de Dios, pero no la habla. O sea a través de una consejería, a través de una predicación, de una enseñanza o de compartir. La base, el eje de un pastor, de alguien que ha sido llamado, es hablar la palabra de Dios. Este versículo bíblico, si usted lo aplica a lo que hoy día se vive en muchos lugares, le va a servir a usted para identificar que la persona que le está hablando, que dice ser pastor, realmente sea pastor, es si lo que habla es palabra de Dios. Muchos pastores que hoy día usted los ve hablar, hablan, pero no hablan palabra de Dios. No la hablan. Es cosa de que, por ejemplo, usted vea el Te Deum. Todos los años se hace un Te Deum evangélico. Y yo digo, ¿por qué no escogen a un tipo de estos que en la iglesia son buenos evangelistas o tipos confrontacionales? No, tímidamente agarran un versículo por allá y con mucha delicadeza y fineza tratan a los que están ahí. El texto es claro, dice, los pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y después menciona dos cosas importantes. Consideren o observen cuál haya sido el resultado de su conducta. La conducta del pastor es una cuestión que no se puede sacar de esta ecuación. O sea, un pastor que diga,
Mi vida privada, sí, todos tenemos una vida privada, pero muchos usan esa excusa para hacer las chanchas que les mencioné al inicio de este pastor que era de Noche Pastora. Él usó esa excusa, es mi vida privada, dijo. No tienen por qué saberlo, pero qué locura. Es como que yo diga en mi vida privada y tengo un harén. ¿Te imaginas? No, los obispos tienen un harén, tienen como 3.000 más escondidas por ahí. Hay muchos pastores que hacen eso, tienen mucho amor para entregar y tienen como 3, 4 hermanas repartidas por ahí. No, eso no es vida privada. La Biblia dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. La conducta de muchos pastores, hermanos, es prácticamente criminal, la de muchos de ellos. Y ellos van a tener que darle cuenta a Dios por las metidas de pata que han hecho. Y el texto dice, e imitar su fe. ¿Te imaginas un pastor que no tenga fe? Que llegue un pastor aquí un día, el domingo se para el pastor, hermano, no es por mí porque me está entrando la duda. No, usted se va a preocupar, usted dice, me voy de aquí. Si se supone el pastor que es el faro de esta iglesia le está entrando la duda, nos vamos, cerramos la sede de la iglesia, nos vamos. Y hay muchos pastores así, con crisis de fe. En las redes sociales está lleno, tipos que han apostatado, que lo único que merecen es la pira, que los quemen, si no, no hay otra cuestión. Yo soy tajante en eso, o sea, ¿cómo podía agarrar la Biblia y ir por todos lados diciendo que Dios es maravilloso y después salir negando la fe? Gente que ha blasfemado el Evangelio de una manera brutal. En Chile, este año ha sido un año de escándalos terribles. Iglesias que abrazaban cuestiones doctrinales importantes, hoy día se están dando vuelta a carnero. Y todo parte porque el texto lo dice. Considerar el resultado de su conducta e imitar su fe. Si usted imita la fe de su pastor, esto mismo ocurre con pastores que tienen una fe mala, una fe contaminada. Los hermanos siguen la misma línea. Hebreos 13:7 es lo que hemos leído. Y por último, el versículo que me gusta para cerrar esta palabra, 1 de Pedro 5:4. Me gusta porque lo escribe Pedro ya siendo viejo. Cuando Pedro escribe esto, habían pasado casi 30 años de que él había escuchado de Jesús esa frase memorable, apacienta mis corderos. Ya Jesús ya se había ido, ellos habían ejercido su ministerio, Pedro estaba a punto de morir, pero Pedro escribe esta carta y en el capítulo 5, verso 4 de su primera carta, Pedro escribe esto. Todo el capítulo 5 es pastoral, no es solamente este versículo. Todo el capítulo 5 de Primera de Pedro se le habla a los pastores. Pero el versículo 4 dice algo que es intrigante. Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Atención. Dice que va a aparecer el príncipe de los pastores. Vosotros, se refiere a los pastores, porque Pedro le está hablando a los pastores. Vosotros, dice, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Los creyentes van a recibir la corona de vida. Pero dice que los pastores, versículo 4 del capítulo 5 de Primera de Pedro, dice, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Te imaginas los pastores con corona? A algunos seguro les va a tocar una corona grande, otra chica, a algunos les va a tocar la pura corona, pero algo, porque hicieron muchas cosas, pero algo les va a llegar. Pero me imagino a aquellos pastores que han dejado su vida en el ministerio. El texto lo dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Quiero detenerme en esto brevemente. Una corona incorruptible, o sea que no se puede corromper. Esa es la clave de por qué Satanás ataca a muchos pastores. Satanás se corrompió. Todos lo sabemos. Pero el texto es claro, dice que los pastores recibirán una corona que no va a permitir que ellos se corrompan. Que mucha gente dice, me pregunta, a veces me llama, obispo, en el cielo, ¿se puede armar otra rebelión de nuevo? Están preocupados. ¿Se puede haber otro diablo en el cielo que vuelva todo? No, no te preocupes, y le leo esto. Porque Dios a los que han sido pastores les va a sellar la cabeza, les va a poner una corona incorruptible de gloria. Satanás tenía gloria, pero se corrompió. Y no solamente se corrompió, sino que corrompió a muchos más.
pero no va a pasar esto con los pastores. Dice que a cada pastor recibirá, dice, una corona incorruptible de gloria. Es maravilloso eso. Hoy día no, hoy día muchos pastores han recibido un poco de gloria y se corrompen, como ya les mencioné en esta palabra. He conocido casos de hombres que bajo condiciones normales han servido a Dios con humildad, pero después han emergido en cargos y posiciones y se han corrompido. Se han corrompido. Pero ahí el texto dice que los pastores recibirán una corona de gloria incorruptible. ¿Cómo el capítulo 5 es completamente para los pastores? Porque leemos desde el capítulo 5, verso 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Pedro ya era anciano, pero no tan solamente anciano de edad. La mayoría de los estudiosos creen de que cuando Pedro escribe esto, no llegaba a los 55 años, pero en ese tiempo, por el nivel de vida, ya era anciano. Pero Pedro no pasaba más de los 55 años. Pero tenga usted en consideración que la medicina y el nivel de vida no era como el de nosotros, entonces estaba muy desgastado ya, no solamente él, sino la sociedad en sí, pero era anciano en términos sencillos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano con ellos, en un juego de palabras, era anciano en cuanto a edad, pero también en cuanto a autoridad. Y testigo de los padecimientos de Cristo. Miren lo que Pedro era el único autorizado a escribir esto porque ni siquiera Juan estuvo ahí. Juan estuvo en la cruz, pero el único que estuvo en los padecimientos de Cristo fue Pedro. Que siempre lo criticamos, Pedro el cobarde, Pedro aquí, pero Pedro fue el único que vio cómo azotaron al buen pastor. Y esa paliza que le dieron a Jesús, la sabemos porque Pedro estuvo ahí, en el pretorio. Dice que él se estaba calentando al fuego cuando viene la negación, pero él estuvo en todo ese proceso cuando los soldados le dieron la paliza a Jesús. Por eso el texto lo dice, testigo de los padecimientos de Cristo. Que soy yo también participante de la gloria que será revelada. Mira la seguridad con la que habla este pastor. Él no dijo, hermanos, que a lo mejor puede que nos veamos en el cielo, es que nadie sabe. Las típicas preguntas que muchos pastores hacen. Yo oí muchos pastores diciéndole eso a los hermanos, es que nadie sabe. No, Pedro dijo, dice, yo también seré participante de la gloria que será revelada. Y ahí le habla a los pastores. El capítulo 5 es todo para los pastores. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Cuidando de ella. Hay muchos pastores que no cuidan de los hermanos. Hay cosas que usted vea cómo está. Por eso usted tiene que darle gracias a Dios por sus pastores, porque sus pastores los cuidan. Los cuidan. Dice, no por fuerza. Porque hay muchos pastores que forzadamente pastorean, porque no les nace, no, lo hacen por fuerza, porque están obligados, porque no hay paga. En muchas iglesias los pastores se les paga en Chile, usted lo sabía eso. Hay iglesias como los bautistas que le hacen un sueldo de acuerdo a su condición social. Si el pastor allá a veces un buen billete, 1,5 palos, 2 palos, libre, aparte de otros gastos. Si un pastor de la periferia, 500 lucas. Eso está mal porque la Biblia dice no podrás bozar al buey que trilla. Pero hay muchas iglesias que han hecho del oficio pastoral un negocio muy rentable. Pero aquí el texto dice, apacentar la grey de Dios, no por fuerza. Dice, sino voluntariamente. Yo he conversado con muchos pastores que son de iglesias pentecostales sobre todo. Y no lo hacen voluntariamente. Están ahí obligados. Me lo han dicho, yo he conversado con muchos de ellos, tipos viejos ya. Una vez conversé con uno allá en el sur, tipo adulto ya. Seguramente le dio pudor decírmelo a mí, que yo en ese tiempo era mucho más joven, pero llorando me dijo, quiero puro irme de la iglesia. Estoy mal aquí, dijo. No quiero envejecerme pastoreando a esta misma gente, me tienen cansado, y el hombre ya no quería más nada. Porque eso sucede cuando el sistema donde acoge al ministerio está corrompido. Ahora, esta palabra ya va a terminar. No voy a hablar de los cuidados que el pastor necesita, porque usted ya lo sabe, usted debe orar por su pastor, debe
bendecir a sus pastores. Gracias a Dios, esta es una iglesia que no da problema en eso, pero he visto cómo muchas iglesias han tirado a la parrilla a sus pastores, que son buenos pastores. Y también van a darle cuenta al Señor por eso. Porque mucha gente, yo he oído que dicen que el pastor, y leen este versículo, el pastor debe dar la vida por la oveja. Y yo le digo, ¿y usted qué da por su pastor? Que lo calumnie, lo difama. Todos los pastores estamos sujetos a eso. Que nos difamen, nos calumnien, nos denosten. Todo eso es normal. Un pastor que no está en eso porque el tipo lo están aplaudiendo. Pero es normal eso. Pero también debe haber un control sobre eso. Con los años me he puesto más duro con eso, con ese tipo de personas. Porque hay límites. Hay límites. O sea, una cosa es decir, ya mi pastor, pero ya cuando se exceden, ¿entiende? Eso las personas a veces no se miden que dañan a las personas, son injustas. No por ganancia deshonesta, dicen. Muchos de estos pastores saben de lo que ellos ganan es deshonesto, no lo merecen. No lo merecen. Ellos saben, yo a muchos pastores de otras iglesias se lo digo, tú no mereces recibir ese diezmo, porque el texto es claro. No puedes pastorear por ganancia deshonesta. ¿Cómo tú vas a tomar el diezmo de los hermanos? No importa la cantidad, si tú no lo necesitas, tú tienes tu trabajo, vives bien. Por eso el texto de Pedro es claro. Y muchos pastores están metidos en serios problemas porque han tenido ganancias deshonestas. Ven a la iglesia como la caja chica. Claro, porque vienen entradas por otro lado. Y esto es para pastores, para la gente que nos ve, no es para el hermano. Pero yo he conocido casos de pastores que tienen 3 taxis, reciben plata por allá, por acá, y después más el diezmo en la iglesia. Digo, claro, así cualquiera. Pero yo le digo, pero pastorea, vende como el profeta, que recibe el llamado y quemó los bueyes y quemó los arados y todo, y dijo, voy a servir al Señor. No, estos tipos no lo van a hacer porque les gusta eso, las ganancias deshonestas de las cuales el apóstol Pedro habla aquí, sino con ánimo pronto. Pedro está describiendo a los pastores que no son pastores, pero utilizando el lenguaje que lo podamos entender. Dice ánimo pronto. Hay pastores que tú los ves que andan siempre, los hermanos tienen que andar dándole ánimo al pastor. No tienen ese ánimo pronto, ese vigor, esa consistencia, esa solidez. El pastor vive en camilla, está en la UTI, siempre espiritualmente está ahí, con oxígeno, que está mal, quejándose. No, un tipo así. Es como que tú vayas al circo y el payaso ande triste, ¿no? Pues tú vas para reírte y el payaso te alegre, pero si el payaso, el otro día se subió un payaso en mi familia, me dio pena. Le di plata porque no dijo garabato, porque siempre los tipos se suben a decir un manantial de insolencia, pero ya por último ya no dio garabato, pero chiste, fome el payaso, nunca vi un payaso tan deprimente. Porque se supone que el payaso es para que te ríes. Lo mismo un pastor que aquí dice, ánimo pronto. ¿Qué pasa cuando el ánimo del pastor está por el piso? Estamos a veces con dificultades, sí, pero usted nunca nos va a ver así. El pastor o la pastorita, usted nunca lo ha visto que lleguen aquí a la rastra, así no. Siempre va a ver los pastores, como dice la Biblia, más que victoriosos. Eso no quiere decir que no tengamos problemas de ánimo. Sí, hay cosas que nos afectan, duelen. Sí, hay cosas duras que se viven. Pero lo que el pastor no debe hacer es infectar a los demás con cuestiones malas. Por eso el apóstol Pedro habla de esto. No como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, que es una cuestión que hoy día ocurre. Los pastores son señores, no son pastores del rebaño. No, dice el apóstol es tajante, no teniendo señorío. En las iglesias pentecostales ahora junto a fin de año se llaman las medias peleas, porque los pastores se enojan con los hermanos. ¿A dónde vais de vacaciones? Deme el número del hostal, el menú, todo, controlan todos los hermanos. Eso es ser señor, eso es controlar. Por supuesto que tiene que haber un respeto, decir, pastor, me voy a mojar las patitas ahí en el mapocho, qué sé yo. No da para mal presupuesto. Pero llegar a controlar, ser un señor, como en muchas iglesias ocurre, se arman peleas canutas terribles en enero y febrero, pero los pastores son señores del rebaño. Sino siendo ejemplos de la grey. Y ahí viene el versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Eso se va a dar.
Ahí no van a entrar los hermanos, pero van a estar mirando, sacando fotos como cuando hay un evento. Ahí usted va a ver a su pastor, todos los pastores allá, en fila. Está el Señor, con el arcángel Miguel, Gabriel, todos los otros querubines, serafines, las bestias también. Mirando ahí, todos los pastores, desde Abel hasta el último. Y van a recibir la corona, dice, incorruptible de gloria. Y el diablo, mordiéndose la cola ahí, porque yo nunca la tuve. Un misterio, que ahí lo vamos a saber. El diablo se corrompió, pero Dios va a sellar a los pastores, dice, con esa corona incorruptible. Nunca los pastores en el cielo le va a echar la locura. Yo quiero ser el diablo 2, voy a hacer la misma revuelta. No, por eso Dios dice que les dará esa corona incorruptible de gloria. Y después sigue hablando el versículo 5, uno dirá, no tiene nada que ver con el pastor, le habla a los pastores jóvenes. Igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos. Hay muchos pastores jóvenes que hoy día se están nombrando que los tipos son unos caballos locos. Yo empecé joven a pastorear y me tuve que someter, pero hoy día yo veo que muchos tipos los nombran y es como pasarle una metralleta a una guagua. Por eso es importante leer la Biblia y entender lo que Pedro dice. Igualmente jóvenes se refiere porque todo el contexto es pastoral, está sujeto a los ancianos. Usted debe orar para que Dios sí levante pastores, y si son jóvenes, que tengan esa cualidad, que se sometan a los ancianos, a los que tienen experiencia y se dejen enseñar. Todos sumisos unos a otros, se refiere al cuerpo pastoral. Porque cuando los pastores le entran mandinga el diablo, terrible. Por eso el apóstol Pedro habla de eso, sumisos unos a otros. Con el obispo Hernán, con el pastor, yo le decía eso. En Pan de Vida, lo que queremos es tener pastores así. Y al que te da tarjeta roja para afuera, yo no quiero calentarme la cabeza con ninguno. Ayer hablaba con el pastor Roberto y le decía eso, que Dios este año nos dé gente que pueda cumplir realmente con los requerimientos mínimos de la Escritura. Pero no nos echemos problemas con personas o gente que es irreverente a la palabra, porque todo parte de ello. Sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Cuando un pastor no tiene humildad, se le nota. Es una cuestión que es como el olor a pata, se le sale por entre medio del zapato. Así. Y por más que el pastor diga, soy humilde, al tipo fake. Se le nota que el tipo no es humilde, pero más daño le hace la gente en vez de ir y cumplir lo que dice la Biblia. No reprendas al anciano, sino que háblale como a padre. Pero ninguno de ellos se atreve a decirle, ¿sabe, pastor? Se les fueron los asnos al monte. Entre en un periodo de sumisión, de disciplina. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y este versículo 6 también es para los pastores. Está todo en el contexto pastoral. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. A veces los hermanos quieren ellos ver humillado al pastor. No, pero aquí el apóstol Pedro es tajante. Ustedes solamente al que deben humillarse es ante la poderosa mano de Dios. Y también en el verso 7 le sigue hablando a los pastores, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque los pastores nos ponemos ansiosos. Tenemos ansiedad igual. Pero a diferencia de ustedes, los pastores no pueden andar llamando a los hermanos, hermano, agarró la ansiedad por este tema, ¿no? El día que usted vea que un pastor hace eso, el tipo está mal. Fue mal aconsejado, mal orientado, mal encaminado. Pero hay muchos pastores que le cuentan sus penas a los hermanos, y algunos pastores se los cuentan a las hermanas para que los consuelen. Los tipos ya están mal, ya el diablo les metió el lazo ya. En vez de comenzar con la pastorita, llaman a cualquier hermana y le cuentan su ansiedad, y el diablo anda todos los días tirando redes y pescan. ¿Sabe cuánta gente cae? Líderes caen. Por eso estudiar la palabra, entendiendo lo que el apóstol nos dice, es increíble. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. El pastor dice que está cuidado directamente por el Señor, no por el ángel de Jehová. Eso del ángel de Jehová para los hermanos, para ustedes. Aquí el texto es claro, dice que Él tiene cuidado de vosotros. Ser sobrios y velados. Sobrio quiere decir un tipo que no sea atragantado. Sobrio, velado, estar atento, porque vuestro adversario es el diablo. Ahí el apóstol las deja claro. Los pastores tenemos un adversario.
y se llama, dice, el diablo. Anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A cuántos pastores el diablo se ha devorado a través de la historia? Yo creo que el diablo se le hizo poco el espacio en el infierno y fue a la ferretería a buscar picota, pala y chuzo para agrandar el infierno, porque tantos huesos no entran ahí de cuánta gente el diablo ha devorado. Estamos acostumbrados a que los leones devoren animales, pero que un león devore a un ser humano es terrible. Nunca he visto un video de eso, no me gustaría verlo tampoco, debe ser terrible. Al cual se refiere al diablo, resistir firme en la fe. Ese es el trabajo del pastor diariamente, resistir al diablo firme en la fe, sabiendo que los padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos, en todo el mundo. En todo el mundo hay otros pastores que igual pasan por la misma experiencia de estar resistiendo al diablo. Resistirlo. Más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, porque los pastores padecen, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, que son las 4 etapas finales. Un pastor que no esté ni siquiera en las 4, pastor nada más, está como el que nunca se sacó el pañal, pero un pastor que ya ha tenido camino recorrido, en alguna de estas 4 estaciones debe estar. Perfeccione, dice, afirme, fortalezca y establezca. Son pocos los pastores que están en la etapa final, que ya están establecidos, que de ahí no los mueve nadie, aunque el diablo los venga a cachetear con un tizón del infierno. Pero muchos caen en la etapa de la perfección, cuando están en esa primera etapa, que se sienten defraudados por cuestiones y no aguantan ni soportan, caen en ese periodo. Afirme, fortalezca y establezca. Esta palabra es para que reflexionemos, después usted la comparte, porque cerrando el año es bueno orar por los pastores de aquí de la iglesia, y no solamente por ellos, sino por los que están en el ministerio, y en fe orar por los que vengan. Yo conozco muchos pastores, hermanos, que están en el aire, solitos. Si yo quisiéramos llenar el ministerio, pudiésemos tener, pero no sé, 100 pastores. Decirle, mire, que hay vacante, venga. Le damos una licencia, una credencial, venga, aquí, pero no. Me llaman de repente y yo les digo, mi esposa me escucha, le digo, no, por ética yo no lo voy a hacer. Tú tienes que decidir dónde ir. Nuestro ministerio no financia ni apoya a nadie, económicamente ni de ningún tipo. Lo que vamos a hacer es como trabajar en un compañerismo ministerial. Porque anda mucha gente dando vuelta afuera que ha tenido un llamado, pero le faltan todas estas etapas que hemos visto. Usted dirá, ¿cuánto demora en madurar un pastor? Lo ideal es como Pedro. La escena de Pedro es pescando a la orilla del lago. Jesús llega, todos conocemos el relato, lo llama, te haré pescador de hombres. Después de 3 años de aventuras y experiencias gloriosas, Jesús se va. Y después en Pentecostés, 50 días después de la Pascua, o sea, después de casi 2 meses de que Jesús se va, Pedro predica un mensaje memorable. Dice que miles se convirtieron, multitud de sacerdotes llegaron al Evangelio. Evidentemente en esos 3 años Pedro no era el mismo. Si a Pedro se le hubiese mostrado una imagen cuando Jesús lo vio por primera vez y le dice, mira, este va a ser tú pescando hombres, Pedro dijo, no, imposible, yo estoy acostumbrado a esto, ¿no? Pero Dios puede transformar a una persona, ¿sí? Y llamarla al ministerio. Y esa debe ser su oración como iglesia, decir, Señor, levanta hombres y mujeres que salgan de tu corazón. Porque usted no puede orar y decir, un día a veces oramos mal, Señor, salva almas. Bueno, ¿y quién va a pastorear la alma? Si ese es el tema, estamos orando al revés. Las almas pueden ser salvas. De hecho, aquí habla de las ovejas dispersas, pero no había pastores. Entonces debemos orar, Señor, levanta pastores. Que este año 2025 usted levante hombres y mujeres
y las personas que han de ser salvas estén bajo ese cuidado pastoral que Dios quiere. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a orar por los pastores, por la pastora, para que este año 2025 que viene sea un año de bendición para ellos. Un año en el cual el ministerio que Dios le ha dado de la predicación, de la enseñanza, de la consejería, sea realmente de bendición para ellos. Yo converso con muchos pastores adultos igual, y muchos de ellos lo único que quieren es descansar, como que se les apagó esa llama. Una vez me encontré con uno que ya estaba muerto, ya estaba fallecido, no sé si debe estar en la gloria, me imagino, sería rasgo que no. Me lo encontré en la micro, yo justo iba a predicar a otro lado, iba bien cristiano, y yo lo vi a él todo destartalado. Yo siempre lo había visto bien, y lo vi muy mal el pastor, flaco como una laucha seca, parece que le había comido veneno, mal, flaquito. Y me dijo, ¿para dónde vas? Voy a predicar, pastor, le dije. Y usted, aquí estoy mal, me dijo. Y me dijo esta frase, estoy decepcionado. Me dio una pena terrible, ¿verdad? ¿Y qué está haciendo, pastor? Trabajando en un colegio de guardia. Y le dije, pastor, yo voy a predicar. Yo estoy mal, me dijo. Esa frase me dijo, estoy decepcionado. Pero pastor, usted conoce, predique, enseñe. No puedo, no tengo fuerza, me dijo. Al poco tiempo me enteré que falleció. Pudiendo él haber sido un hombre que en su tiempo tenía su carisma, su don, su llamado, pero lo descuidó. Entonces, por eso es importante, hermano, que usted ore por los pastores, porque usted dirá, no, a lo mejor ya el pastor no lo necesita. El diablo puede, a las personas les puede hacer pedazos en cualquier etapa de su vida. No todos tienen la misma consistencia, firmeza y solidez. No quiere decir que por eso el pastor fue castigado, no, pero a veces estas cosas suceden para advertencia de nosotros. Así que vamos a orar por los pastores. Le pido al pastor que pase aquí y nuestros hermanos que están acá en la iglesia, los ancianos, los hermanos, vamos a orar por ellos, que este año sea un año de bendición. Después vamos a compartir algo con ellos, pero oremos por los pastores. Los hermanos que no han podido venir al culto van a ver el video, hagan un compromiso ellos de orar por sus pastores en casa, que este año 2025 sea un año de bendición, que Dios los bendiga materialmente, espiritualmente, que aquellas puertas que han estado cerradas en las circunstancias que Dios conoce sean abiertas, pero que el gozo del pastorado se cumpla, como dice el texto, apacienta mi ovejas, entendiendo de que Dios en su misericordia va a cortar el tiempo de acuerdo al trabajo que nosotros hagamos. Así que vamos a orar por ellos, nos vamos a acercar, vamos a poner nuestras manos sobre ellos, vamos a bendecir sus vidas, y también en esta oración oramos por el pastor Roberto, su esposa la pastora Amy, por el pastor Carlos, su esposa la pastora Katy, por el pastor Ángel, la esposa Rebeca, por los que trabajan en el liderazgo, ¿cierto? Nuestra hermana Pamela, y que Dios bendiga nuestro ministerio y todo lo que el año que viene sea un año de bendición. Amén. Inclinamos el rostro y lloramos, acerquémonos, mi hermano, y vamos a orar. Ponga sus manos sobre los pastores, sobre la pastorita, y vamos a bendecir la vida de Dios. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias. Tu palabra, Señor, es maravillosa. Ella es manantial de vida, Señor. Ayúdanos. Qué honra, qué privilegio, Señor, has dado a los que han sido llamados para servirte. Una nueva creación tuya, Señor, una nueva estirpe celestial. Así como has creado ángeles, has creado, Señor, corte celestial, también has creado, Señor, al pastor. Has creado, Señor, este llamado divino para honrar, Señor, a los que han tomado la decisión de escoger este camino, Señor, de servidumbre. Ponemos, Señor, una oración en favor de los pastores de la iglesia y de los ministerios, Señor, para que te renueve sus fuerzas, los proteja, Señor. El apóstol Pedro decía que tú tienes cuidado de ellos. Te pedimos que este año 2025 sea un año de bendición para el ministerio de ellos, Señor.
para que ellos tengan la unción, la gracia, la sabiduría del cielo, Señor, sobre sus vidas. Para que ellos, Señor, puedan recibir esta palabra fresca, esta palabra de autoridad del cielo, Señor, para apacentar, para alimentar, para proteger y guiar al rebaño, Señor. Pedimos, Señor, que las personas que han de congregarse con nosotros puedan hacerlo, Señor, en respeto, en temor, en reverencia a tu palabra. Puedan comprender, Señor, que es una honra maravillosa el tener un pastor conforme a tu corazón. Te damos gracias por eso, Señor, porque te ha guardado esta congregación. La ha guardado de obra maligna y obra perversa, Señor. Te pedimos, Señor, que fortalezca la vida de ellos, de los pastores que son del ministerio, Señor. Y en fe oramos por aquellos que han de venir, Señor, a trabajar con nosotros. Sean personas que amen tu palabra, que respeten, Señor, tu presencia. Personas que realmente, como decía el profeta, apacienten con ciencia e inteligencia. Te pedimos, Señor, que a cada uno de los hermanos que se congrega en esta iglesia le des también la bendición, la dicha, Señor, la sabiduría de ser bendición para estos pastores. No solamente en palabras, sino en acción. Bendecimos la vida de ellos, Señor. Ponemos la bendición sobre su cuerpo, su alma, su mente, su espíritu, Señor. Bendígales, guíales, Señor, porque usted, Señor, es el príncipe de los pastores. Tu palabra no va a fallar, se va a cumplir, que dará recompensa, Señor, corona incorruptible de gloria. Tú reconocerás, Señor, todos los méritos de aquellos que te han servido, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Abraza a su pastor, su pastorita, bendígalo. Te bendiga, bendito. Te bendiga mucho. Firme, junto. Amén. Amén, amén, regalo. Bendiciones. Y el Señor nos tiene aquí en la batalla. Damos gracias a Dios por este momento. Amén. Bendiciones. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Guarde la palabra en su corazón para que saque provecho de ella. Luego la vamos a compartir en la tarde para que usted la comparta, ¿cierto? Creyendo en que Dios ha sido bueno con nosotros hasta este día y nos ha guardado. Voy a dejar este lugar a mi hermano Carlos, que ya va a terminar con la reunión. Luego veo la mesa puesta, vamos a compartir algo ahí. Perdón, gracias por acordarme. Hay una alabanza especial que yo mismo de hecho la pedí. Miren, tanto juntando con pastores, tome asiento de una alabanza especial que ella va a cantar. Yo le dije que preparara una alabanza a los pastores y que la vamos a escuchar. Este es el próximo Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a los pastores presentes. Amén.
templo está vacío y nadie le acompaña, rogando están sus labios por las almas. Ese hombre es mi pastor, me fortalece su oración. Si estoy enfermo, me da aliento con la palabra de Jesús, y caminando a medianoche, venciendo el frío y la tempestad, acude pronto al llamado de algún necesitado. Dios le bendiga con paz en este día. No importa el dolor de sus rodillas, sus ojos no se cansan de llorar. Su rostro es humilde, refleja santidad, lo cubre con sus alas el ángel de Jehová. Ese hombre es mi pastor, me fortalece su oración. Si estoy enfermo, me da aliento con la palabra de Jesús, y caminando a medianoche, venciendo el frío y la tempestad, acude pronto al llamado de algún necesitado. Ejemplo de bondad y de fe, llamado por mi Cristo a predicar. Si algunos comprendieran que no es fácil ser pastor, serían obedientes con los siervos del Señor. Ese hombre es mi pastor, me fortalece su oración. Si estoy enfermo, me da aliento con la palabra de Jesús, y caminando a medianoche, venciendo el frío y la tempestad, acude pronto al llamado de algún necesitado. Si estoy enfermo, me da aliento con la palabra de Jesús, y caminando a medianoche, venciendo el frío y la tempestad, acude pronto al llamado de algún necesitado. Gracias, Jesús, gloria a Dios. Feliz día, pastores. Amén. Amén, hermanos. Día de los Pastores. Y yo me acuerdo cuando, antes que sea pastor, mi cuñado, Pastor Carlos,
me llevó por primera vez a la iglesia de los hermanos Carrera y me acuerdo hasta el día de hoy de mi obispo Luis Martínez.